Pero empezando por una definición, ¿qué es la queratopatía neurotrófica? Es un daño degenerativo de la córnea que va a estar causado por una alteración en la inervación trigeminal. Si somos muy específicos, la primera rama del trigémino, que es la oftálmica. Va a haber una pérdida en la sensibilidad corneal, va a haber lesiones epiteliales, una reparación corneal ineficiente y es una enfermedad poco diagnosticada, poco reportada, aunque es también poco frecuente afortunadamente, y sí sé que es una prevalencia estimada de menos de 5 en 10,000, depende de la literatura que se revise. La patogénesis, de una manera rápida, breve y muy simplista, es entender que si hay un daño trigeminal vamos a perder el parpadeo reflejo, vamos a tener daño a los nervios autónomos con una disminución o abolición en la producción de la lágrima, y esta enervación corneal con estos factores va a llevar a un daño epitelial. ¿Cuál es el problema? Que hay una relación trófica recíproca entre el epitelio y los nervios. Al producir sustancia P, acetilcolina, neurotrofinas, etcétera, el nervio se regenera y el epitelio se regenera. Al haber este daño se rompe este ciclo y de hecho se genera un círculo vicioso donde se prolonga el daño epitelial. Causas, muchas, les puse aquí el listado para que se den más o menos una idea, y este esquema que les pongo a su derecha es más o menos para darnos una idea y entender esquemáticamente que el problema de la queratopatía neurotrófica puede ir desde algo local, algo en la córnea, en la superficie ocular, hasta algo dentro del tallo, en el núcleo del nervio trigémino. Entonces, depende de la literatura que se revise, pero en general en esto sí coinciden todas que la causa más frecuente es una infección postherpética, hablando de una queratitis herpética. En segundo lugar, algunos los ponen las neoplasias, hablando más específicamente de tumores en fosa posterior, como sería un neurinoma del acústico o meningiomas. Y en tercer lugar, ponen las quemaduras tanto químicas como físicas, dando prioridad a las químicas. ¿Cuál es el diagnóstico? Es meramente clínico realmente, hay que hacer una adecuada exploración, hay que hacer las tinciones pertinentes, fluoresceína, rosa de Bengala, verde de lisamina. Hay que utilizar de tener disponible un estesiómetro de Cochet-Bonnet, donde una sensibilidad de 60 milímetros es considerado como normal, y si no tenemos esto disponible hay que usar un hilo de gasa o algodón, e idealmente hay que hacerlo por cuadrantes, dividimos la córnea en 4 y checamos cada cuadrante individualmente. También para saber qué tratamiento vaya el paciente hay que recordar que hay una clasificación, la clasificación de Mackie, que nos habla de la severidad y el grado de afectación y lo divide en 3 estadios. El primero va a haber una disminución en el tiempo de ruptura lagrimal, alteraciones epiteliales, queratopatía punteada superficial, opacidades estromales y en casos ya un poquito más crónicos puede haber presencia de vascularización superficial. En el estadio 2 ya tenemos un defecto epitelial persistente, el cual suele ser oval, usualmente es superior o central, va a estar rodeado de epitelio pobremente adherido, opaco y enrollado sobre el borde. Hay edema estromal con presencia de pliegues en Descemet y puede haber reacción inflamatoria en cámara anterior que inclusive pudiera generar un hipopion. En el estadio 3 va a haber ya una franca ulceración corneal con presencia o inminencia de una perforación y pudiera llegar a lisis corneal. Y bueno, tratamiento general, ya sabemos, hay que echar mano de lubricantes en cantidades bastante generosas, idealmente libres de conservadores. Hay que usar geles y ungüentos para que tengan mayor permanencia en la superficie ocular, repitelizantes como el caso de la trealosa, mucolíticos si hay algo de moco o de problema aquí de filamentos, perdón. Y también suero autólogo, básico también en estos pacientes, y antibióticos se dice que es controversial. Realmente, si hay un proceso infeccioso franco, hay que usarlos desde un estadio 1, pero están indicados a partir del estadio 2, donde ya hay un defecto epitelial que tiene mucho riesgo de infectarse. Si no mejora, y sobre todo en casos donde también hay afectación al séptimo par y tienen lagoftalmos, hay que cubrir. Puede ser un parche, pero que sea bien oclusivo, que realmente cierre por completo la apertura palpebral. Utilizar lentes de contacto terapéuticos, idealmente a partir del estadio 2 también. Y en dado caso también se puede usar cámara húmeda, sobre todo en estos pacientes que ya les comentaba con lagoftalmos paralítico. Y el quirúrgico convencional está el uso de membrana amniótica, recubrimientos conjuntivales, una tarsorrafia temporal o permanente, pero bueno, como bien sabemos, estos procedimientos, aunque necesarios, dan malos resultados tanto estéticos como funcionales. Y bueno, ahora sí, lo nuevo. Empezamos con el tratamiento tópico, la cenegermina, la cual es una proteína recombinante del factor de crecimiento humano de las células nerviosas, o RH-NGF por sus siglas en inglés. Está indicado para estadio 2 y 3. Se utiliza 6 veces al día durante 8 semanas. La manera de instilarlo es una gota cada 2 horas en el lapso de 12 horas del día. Descansan otras 12 horas y al día siguiente continúan con el tratamiento.
Es un medicamento que desgraciadamente todavía no está en México, pero ya tiene algunos años utilizándose y aprobado en Estados Unidos por la FDA y también ya aprobado en Europa por la EMA. Entonces esperemos que pronto esté ya disponible en México. Seguimos, este no es tan nuevo, pero últimamente se ha utilizado más. La insulina se utiliza de manera tópica a una dilución de 1 unidad por mililitro, también depende de la serie de casos que se revise. Si se utiliza insulina de acción rápida, cada 6 horas o 4 veces al día, también a partir de estadio 2 y 3, y hasta el 90% mostraron resolución en el defecto epitelial persistente, y esto explicado porque hay factor de crecimiento insulínico en la córnea, entonces muestra bastante mejoría. Ahí podemos ver las imágenes, realmente este artículo nos muestra varios ejemplos, les puse las que nos atañen el día de hoy, que son alteraciones por proceso patológico del sistema nervioso central, entonces ha tenido muy buena respuesta. Y vía oral, tampoco está nuevo, un tiempo hubo, luego no hubo, y ahorita afortunadamente ya empieza a haber otra vez disponible. Es nisergolina, nombre comercial Fermion de Pfizer. Es un fármaco vasoactivo dotado de acción alfa-adrenolítica y activadora del metabolismo cerebral. Realmente se utiliza en trastornos metabólicos vasculares cerebrales, tanto agudos como crónicos, cefaleas de etiología vascular y trastornos autovestibulares también de origen vascular. Pero se vio que incrementa el factor de crecimiento nervioso en la córnea, aumenta la sustancia P y la calcitonina, por lo que hay una restauración neuronal periférica, así como una proliferación y diferenciación epitelial. La dosis para esta patología es de 10 miligramos cada 12 horas por 2 semanas mínimo, y aquí recomiendan que después del cierre del defecto se mantenga por lo menos otras 2 a 4 semanas. Hay que asociarlo a su autólogo y al resto del tratamiento tópico, y del 71 al 85% van a tener una resolución total en 7 a 30 días. Y bueno, quirúrgico, que aquí nos vamos a meter un poquito más. La neurotización corneal es un procedimiento que está empezando a conocerse y extenderse un poquito más. Consiste en una conexión del trigémino contralateral sano, utilizando la rama supraorbitaria o supratroclear contralateral, haciendo transferencia de un segmento de nervio donador sano. Aquí realmente en el esquema que le estoy poniendo aquí, era la técnica original de la doctora Tercis, donde disecaba las ramas y con una disección coronal pasaba los nervios hacia el otro lado. Hoy en día realmente lo que se hace y se prefiere es un puente donde se diseca el nervio sano, el nervio trigémino sano o la rama terminal, y se pasa con otro nervio del mismo paciente hacia el otro lado. ¿Qué nervio utilizamos? Es una porción del nervio sural, es un nervio que está en la cara posterior de la extremidad inferior, en la pierna. Se utilizan de 10 a 15 centímetros de longitud los segmentos, se hace con abordaje de mínima incisión, se hacen 3 a 4 incisiones para disecarlo y retirarlo. Es un nervio sensitivo, entonces afortunadamente al retirarlo provoca poca morbilidad en la extremidad inferior, realmente hay una anestesia o hipoestesia en la cara posterior de la pierna, pero no compromete la función ni la parte motora. Se van a localizar la rama supratroclear y supraorbitaria contralateral, se refieren y se hace un túnel subcutáneo de un surco palpebral al otro. Se pasa por la incisión palpebral a fornix superior contralateral, ya sea con una pinza o idealmente con un pasador de nervio, y se pasa hacia el lado contralateral. Ya una vez en fondo de saco se individualizan en 4 fascículos, y una vez con estos 4 fascículos se va a suturar directamente al limbo córneo-escleral con suturas nylon 10-0. Son suturas epiesclerales que se anclan al epineuro de nuestro nervio sural. Y bueno, se va a realizar una anastomosis con el nervio contralateral, también con un nylon 10-0. Puede ser término lateral si el calibre del nervio es bastante adecuado, y si no, puede ser una término terminal. Y después del procedimiento se realiza una tarsorrafia temporal para cerrar el ojo mientras el proceso de cicatrización. Aquí les pongo un video muy breve. Aquí estamos viendo cómo se localiza, se va disecando y se va limpiando muy bien el nervio sural en la extremidad inferior. Se va refiriendo con estas ligas especiales para nervio, y como les comentaba, es con incisiones pequeñas. Mientras tanto, en la cara se hace el surco que comentamos, y aquí se divide en fascículos el nervio de acuerdo a qué es lo que se va a realizar. Podemos ver aquí ya referido y disecado el nervio supratroclear, se limpia muy bien, se retira todo el epineuro y el perineuro para dejarlo descubierto tanto del supratroclear como del sural, que se va a unir directamente. En este caso va a ser una unión término-lateral. Y del otro lado se pasa el nervio por fondo de saco, se realiza una disección subconjuntival, subtenoniana, se realiza la división en fascículos. Inicialmente se divide en 2 fascículos, uno para el lado nasal y uno para el lado temporal.
Posteriormente, cada uno se vuelve a dividir en dos para tener uno superior y uno inferior, y así tenemos ya nuestros 4 fascículos. Se limpia muy bien, se quita todo el perineuro para que quede descubierto todo el tema axonal, y se procede a hacer 4 bolsas subconjuntivales donde va a ir suturado el nervio. Se pasa simplemente por el espacio ya previamente disecado, y una vez ya pasadas las cuatro ramas o los 4 fascículos, se van a suturar con un nylon 10 ceros, con puntos epiesclerales simples con el epineuro que queda. Se quita el nervio restante o sobrante y posteriormente se realiza un cierre conjuntival con suturas absorbibles de Vicryl 8 o 9 ceros. Y como les comentaba, ya posteriormente se realiza una tarsorrafia temporal en lo que es el proceso de cicatrización. ¿Qué resultados esperados? Se va a restablecer la sensibilidad corneal de 6 meses en promedio, aunque va desde los 5 hasta los 14. Se va a aclarar la córnea, quizá no al 100%, pero sí bastante. Puede haber dolor durante la regeneración por los estímulos ya del daño epitelial, y la tasa de regeneración nerviosa es de 1 milímetro por día, entonces ahí pues a sacar cuentas más o menos la longitud que se haya colocado, ¿no? Y en el Instituto Nacional de Neurología pudimos realizar un trabajo en conjunto con el Hospital Gea González y con el Conde de Valenciana. Un agradecimiento a la doctora Marín, quien es la autora principal de este trabajo. Se pudieron captar 6 ojos de 6 pacientes. Realmente fue un seguimiento corto desde la cirugía hasta el momento en el que se hizo esto. El máximo fue de 8 meses, pero podemos ver que casi todos mejoraron la visión un poco, de no ver optotipos a llegar hasta un 20/200, y se aclaró la córnea, por lo mismo mejoró la visión. Son fotos un poquito de mala calidad, pero bueno, podemos ver cómo estos defectos epiteliales sí resolvieron. El leucoma disminuyó discretamente. Este paciente es el del video quirúrgico, es un paciente post-trasplantado, donde también disminuyó el leucoma y la vascularización, que también disminuye el riesgo de un rechazo corneal. Y podemos ver ahí los fascículos en el espacio subconjuntival, bien afrontados, fijos. Una de las complicaciones que tuvimos, de hecho, hubo una dehiscencia de uno de los fascículos nerviosos. Se optó por no intervenir, ya que los otros 3 estaban suturados en su sitio, así que se dejó de esta manera. Y las conclusiones de la neurotización es que es una técnica quirúrgica segura, que requiere de un manejo multidisciplinario. La mejoría clínica y estructural de la córnea se presentó de manera temprana, resultando en una mejoría también de la agudeza visual. La recuperación en la sensibilidad corneal es un mecanismo que requiere un poquito más de tiempo, pero que eventualmente se llega a él, y hasta el momento se puede considerar como una técnica quirúrgica prometedora para el tratamiento de la queratitis neurotrófica y la anestesia corneal. Gracias. Muy bien, pues buenos días. Ya con esto vamos a hacer una sutil transición al módulo de córnea. Espero que los